Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de grabación. En esta oportunidad me está acompañando mi hermano Fran Romero Calderón. Él también es anciano de la Iglesia Evangélica Cristiana. Buenas tardes, mi estimado hermano, bienvenido a esta tu casa. Buenas tardes, Norman, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por la consideración que nos has tenido. No, muchas gracias a ti, más bien, hermano. Esta tarde vamos a hablar, o en esta oportunidad vamos a hablar sobre las promesas que Dios nos ofrece, sus hermosas promesas. En verdad es un tema muy amplio, muy extenso. Ojalá nos alcance el tiempo para poder desarrollarlo, pero bueno, si necesitamos otro episodio, trataríamos de grabarlo nuevamente, ¿no? Con mucho gusto. Gracias, hermano. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia o a leer la Biblia, nos podemos dar cuenta de que dentro de sus páginas existen muchas promesas. En el Antiguo Testamento, hay promesas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchas personas que recién empiezan o que recién han recibido a Cristo y están transitando recién por este camino de la conversión, a veces sentimos frustraciones cuando estas promesas no se cumplen, ¿no es cierto? Básicamente, hermano, ¿qué motiva a Dios a hacer una promesa? Bueno, encontramos en la palabra de Dios, como tú lo afirmas, muchas promesas y podemos ver en que cada una de ellas está la bondad de Dios, sus atributos principales de Dios, está su bondad y su bondad que irradia, que quiere irradiar sobre la humanidad, sobre su creación, hace que Él genere esas promesas sobre la humanidad. Y no solamente su bondad, es su misericordia. Y además esto va acompañado de su poder. ¿Por qué? Porque Él no pudiera cumplir algo si no tuviera las posibilidades de hacerlo. Él, porque puede hacerlo, porque es un Dios todopoderoso, por eso Él hace promesas. Entonces, todas, si basamos o reducimos la respuesta a esta pregunta, ¿qué motiva a Dios a hacer sus promesas? Es justamente sus atributos que son exclusivamente de Él. Su poder, su bondad, su amor, su misericordia, todo eso mueve a que Dios haga promesas, no solamente a la humanidad, sino haga promesas a todo el universo, pues no. Vaya, claro, o sea, tendríamos que entender que es la naturaleza de Dios que Él tiene hacia nosotros, hacia su creación, ¿no? Ah, ya. No, cuando estamos leyendo el libro de Josué, vemos a Josué un personaje de una naturaleza guerrera, ¿no? Él es un guerrero adoctrinado en en lo que es las estrategias de guerra, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando iban a ingresar juntamente con el pueblo a la tierra prometida, podemos darnos cuenta cómo Dios le hace grandes promesas a él, ¿no? Existe en Josué versículo 1, del 7 al 9. Sí, y eso es una promesa muy conocida. Claro, muy conocida, particularmente, bueno, yo ese versículo o este verso yo lo tengo para animarme a mí mismo, ¿no? ¿Qué nos refiere este versículo? Este texto dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y aquí viene la promesa, ¿no? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado. Incluso más abajo, en el versículo 8 también está, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, son promesas específicamente hechas de Dios para Josué. Para Josué. Para Josué. Y sí, estas promesas son promesas que Dios le hace a Josué en base a algo que Josué tiene que hacer. Josué tiene que seguir un camino, o un camino que Dios establece, y Dios le dice, si tú continúas en este camino, si tú haces esto que yo te mando, entonces vas a prosperar, todo te va a salir bien, todo va a ser conforme a lo que yo así como hice con Moisés, también voy a hacer contigo. Entonces, vemos aquí que nuevamente, ¿no? La promesa de Dios se basa en su poder. ¿Por qué? Porque así como hizo todas las maravillas que hizo con Moisés, a Josué le está diciendo lo mismo. Y recordemos que Josué era una persona muy cercana a Moisés. Él no vio de manera alejada todo lo que Dios hizo con Moisés, no, él vio de manera cercana todas las promesas que Dios cumplió en Moisés. Como Dios acompañaba a Moisés. Como Dios acompañaba a Moisés, él era una persona muy cercana y por eso después lo sucedió en el liderazgo, pues, ¿no? Ah, ya, claro. Esta palabrita prosperidad es muy, muy famosa hoy en día, ¿no? Uh-huh. Podemos ver a muchos predicadores que lo citan, ¿no? La prosperidad, y realmente es también una palabra que da mucho ánimo a la persona que la recibimos, ¿no? Pero en el contexto bíblico, hermano, prosperidad, ¿qué podemos entender? Ah, ya. Bien, prosperidad no significa de manera primaria lo que humanamente entendemos como algo que nos va a ir bien económicamente, o que nos va a ir Eso algo es lo bien, que entendemos, o que es nos lo va a que ir, asumimos, ¿no? o que nos va a ir bien en todo aspecto, Claro. en la salud, en lo familiar, o en lo personal, o en alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, o incluso hasta en alcanzar el éxito. Entonces, humanamente consideramos que prosperidad implicaría en esas cosas, pero la prosperidad vista de parte de Dios es distinta. La prosperidad que el Señor nos quiere dar es una prosperidad a su lado, de su mano, que venga de Él, que sea para Él y que sea por Él. ¿Por qué? Porque justamente cuando Josué hace todo eso, al final Josué, terminando el libro de Josué, él considera que su prosperidad es que él y su casa sirvan al Señor. Al final el desafío es ese, ¿no? Que el Señor ya los trajo ahí en la tierra, los deja ahí. Ahora ustedes decidan a quién van a servir, ¿no? Si van a servir al Señor o van a servir a los dioses de estas tierras. Entonces ahí vemos nosotros que la prosperidad es distinta. Y ahora, para poder entender aún mucho mejor la prosperidad en términos de lo que ahora se llama esta teoría corriente de la prosperidad, toma mucho lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos, ¿no? Cuando fueron al mar de Galilea y el Señor les ordenó que hicieran una pesca, la famosa pesca milagrosa, y sacaron multitud de peces, multitud de pescados. Llenaron sus redes lo llenaron tanto que no cabían y tanto que ellos no eran suficientes para sacar toda la red. Pero no olvidemos que después el pasaje dice que después de que sucedió eso, los discípulos que vieron ese milagro dejaron sus redes, dejaron sus peces y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Claro. ¿Cuál era la prosperidad que ellos querían seguir? Su prosperidad era seguir el camino de Jesús. Para ellos eso era lo próspero. Wow, qué fe tan fuerte, ¿no? Que manifestaban los discípulos, ¿no? Por algo la historia también los tiene presente en todo momento, y también la Biblia recoge todo lo vivido con nuestro Señor. Actualmente existe, hermano Frank, un teólogo muy reconocido, Charles Stanley. No sé si lo estoy pronunciando bien su apellido, Charles Stanley. En una de sus obras, este teólogo
clasifica las promesas de Dios en condicionales e incondicionales. ¿Cómo podríamos entender o identificar este tipo de promesas? Es muy fácil poder entenderlas si nos vamos a un tema gramatical. Si nos vamos a un tema gramatical sería muy fácil. ¿Por qué? Porque gramaticalmente hay una palabra que es condicional, que es el sí. Por ejemplo, vengo a verte la próxima semana si me da el tiempo para poder estar aquí. ¿Qué tal si nos reunimos a cenar en un lugar por aquí? Sí, es que te da tiempo. Claro, sí. Ese sí es condicional, es una palabra, una palabra que en la gramática es condicional. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchas, y sobre todo en un capítulo muy, muy conocido que está en Deuteronomio, capítulo 28. En Deuteronomio 28 vamos a encontrar que esa palabrita se repite en todo el capítulo. Y aquí vamos a encontrar ejemplos claros de cómo es una promesa condicional y una promesa incondicional. Por ejemplo, dice el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio: acontecerá que que sí oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí está la promesa. La promesa condicional. Ahí está una promesa condicional. Dios le está diciendo a su pueblo: yo te voy a exaltar sobre todas las naciones, pero si primero oyes atentamente mi voz y guardas todo lo que yo te estoy diciendo. Todo el capítulo 28 encontramos un sí, un sí, un sí, un sí, un sí. Ahora, en el capítulo 29, o en la mitad del versículo del capítulo 28, también encontramos un sí, pero ya un sí de promesas de parte de Dios, pero podríamos ponerle el nombre de promesas negativas, porque el Señor le dice también a su pueblo: pero si tú, nuevamente, pero si tú no haces todas las cosas conforme a lo que yo te estoy mandando, maldición y perturbación vendrá sobre ti. Entonces, esas vendrían a ser ya promesas de disciplina, promesas de de castigo, disciplina, ¿no? o de castigo. Ajá. Pero incluyen un sí, incluyen una condición también. Si su pueblo se aleja de él, si su pueblo lo desobedece, si su pueblo se aparta de él, obviamente toda la disciplina y el castigo de Dios vendrán también sobre él. Y esas también son promesas que el Señor quiere que nosotros entendamos. No solamente quiere que comprendamos las promesas bonitas, lindas que tenemos, que a todo el mundo nos gusta. claro, que como seres humanos nos gusta, ¿no? Claro. Sino que comprendamos también las promesas de disciplina y castigo que Dios tiene también para sus hijos. Claro, hay un versículo muy, muy hermoso, hermano, en la carta de segunda, o en el libro de segunda de Pedro, en el capítulo del 1 al 4, creo que es en el último versículo, el 4, donde refiere a las promesas de Dios como preciosas y grandísimas, ¿no? Sí, Segunda de Pedro. Primera. No, segunda, sí, capítulo 1, versículo 4, creo que es. Sí, acá está. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya. Ahí tiene ya bastante que ver la persona de nuestro Señor Jesucristo en esta promesa, ¿no? Sí, obviamente, porque se trata de que ya cuando recibimos o aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, Él mora en nosotros, vive en nosotros y nos da ya esta cualidad, ¿no? Naturaleza divina. Sí. Pedro
si nosotros recordamos la vida de Pedro en los evangelios, nos vamos a recordar que Pedro no tiene el mismo carácter del cual lo vemos en sus cartas. En sus cartas vemos a un Pedro. Pedro antes de conocer a Jesús. Ajá, incluso ya en el transcurso en el transcurso que estuvo con el Señor Jesús, aún tenía un carácter encendido, ajá, por decirlo de la mejor forma. Ajá. Pleitista, ¿eh? Ajá. En cambio ahora vemos en sus cartas vemos a un Pedro tranquilo, a un Pedro totalmente distinto, obviamente cambiado por el amor del Señor. Y por eso él dice que las promesas que Dios tiene sobre sus hijos son así, son preciosas y son grandes. No son promesas como las que los seres humanos nos hacemos, ¿no? No son promesas como las que un padre le hace a un hijo, ¿no? Que si sacas buenas notas te voy a comprar un regalo o te voy a comprar lo que tú quieras. No son ese tipo de promesas. Son promesas que las recibimos a partir de ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo. Claro, porque dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas. ¿Cómo podemos entender una promesa preciosa? Una promesa preciosa es, por ejemplo, ¿no?, el hecho de saber que el Señor Jesús está con nosotros todos los días. Está con nosotros todos los días. Hoy justo, ¿no? Hoy compartía con la iglesia el Salmo 69, ¿no? Donde el Señor nos muestra que Él está con nosotros. Ahora, en esta parte que compartimos en la mañana, en medio de la profundidad en la que nos encontremos, en medio de cualquier situación difícil en la que nos encontremos, el Señor Jesús siempre va a estar con nosotros y siempre va a estar alzándonos sus manos, alzándonos a nosotros mismos, levantándonos para soportar esa dificultad, soportar esa circunstancia, y no nos va a dejar. Él mismo nos prometió en Mateo 28 que no nos dejará, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. Y eso es una promesa preciosa, preciosa, porque por más que nosotros estemos en el valle de sombra de muerte, podemos saber que Él está ahí con nosotros. Claro, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder entender todo esto, interiorizarlo, ¿no? Para quienes nos escuchan y de repente todavía no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, nosotros desde acá los podemos animar para que puedan también experimentar este tipo de gozo que hay, ¿no? Uh-huh. Finalmente es un gozo que uno tiene el conocerle más a nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos mencionar un montón, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, Dios nos da esa promesa de que Él perdona todos nuestros pecados, ¿no? Uh-huh. En Primera de Juan, lo voy a mencionar nomás, hermano Francito, en Primera de Juan también hay esa promesa de que Dios es fiel y justo para perdonar diariamente nuestros pecados, ¿no? Es necesario ir delante de Dios todos los días a pedirle perdón. Yo sé que en el Padre Nuestro está, ¿no? Uh-huh. Está anotado esta petición, ¿no? Uh-huh. De perdona nuestros uh-huh. pecados, ¿no? Uh-huh. Y danos el pan de cada uh-huh. día, ¿no? Es necesario que nosotros como ya creyentes tengamos que recurrir todos los días a nuestro Señor a pedirle perdón. De hecho que sí, porque todos los días, incluso hasta como creyentes, pecamos con un mal pensamiento. Pecamos con una omisión de no hacer, porque también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro. Cometemos pecado con una mala actitud, tal vez cometemos pecado con un tono distinto que tenemos con nuestras palabras hacia una persona. Pecamos de diferentes maneras y el creyente tiene asegurado ya el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros, gracias
obviamente a la sangre de nuestro Señor Jesús. Es solamente gracias a la sangre del Señor Jesús que podemos tener certeza de que ese versículo es una promesa para nosotros. Y es una promesa grandísima si lo colocamos en el texto de Pedro, ¿no? Grandísima, ¿por qué? Porque como alguien que nos ama tanto, que nos protege tanto, que nos quiere tanto, constantemente acudimos a Él a pedirle perdón por todo lo que hace, y Él no nos lanza, no nos bota, no nos echa fuera, sino que nos admite y encima nos perdona, ¿no? Acá hay otra también que he podido tomar nota en Hebreos 13:5. Dice en el texto, en el verso, dice: no te desampararé ni te dejaré. Es decir, que nosotros contamos con la presencia continua de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio, entiendo yo, del Espíritu Santo, ahora, hoy en día. Claro, nosotros por la palabra de Dios vemos que, si nos vamos al Éxodo, vemos que cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel con mano fuerte, claro, Él estuvo ahí en las plagas, Él estuvo ahí en el momento de la Pascua, Él estuvo ahí en el momento de que salió. Incluso lo vemos en el desierto, lo vemos con una columna de fuego, y lo vemos con una columna de arena, guiándolos, dirigiéndolos en la noche y en el día. Entonces, ¿el Señor desampara a su pueblo? No. Incluso cuando el faraón ya estaba viniendo sobre ellos, sobre su pueblo, abrió las aguas del Mar Rojo para que crucen, para que puedan pasar. En algún momento, no sé, vino una ola sobre el pueblo de Israel. No, porque Dios no los desamparó en ningún momento. Ahora, nosotros que ya hemos ido tomando la comparación del pueblo de Israel, ¿no? Nosotros que hemos sido también liberados de la esclavitud del pecado, ahora estamos amparados totalmente por Dios. Somos totalmente amparados por Dios. Él ya no nos va a desamparar. Es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. El amparo de Dios implica perdón de nuestros pecados. El amparo de Dios implica el cuidado, que Él incluso dice que Él envía ángeles que son ministros de luz que están a nuestro alrededor protegiéndonos. Hasta eso. Ya tenemos hasta ángeles a nuestro servicio para nuestra protección. Otra promesa preciosa, digamos, y grande también lo podemos hallar en Mateo 6, está entre el versículo 25 y 31, donde dice: Él suple todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Más o menos para que nos puedan entender en qué contexto Él puede suplir todas nuestras necesidades. En Mateo 6:25. El afán y la ansiedad. Así. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, siempre estamos afanosos. Nos afana, todos los días nos afana qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, si vamos a seguir trabajando, si nuestra salud va a seguir siendo óptima o vamos a tener buena salud. Y ni bien aparece un pequeño problema, aparece una pequeña circunstancia difícil, nos quebramos. Ahí sí ya, nos quebramos y nos olvidamos. Y ahora el Señor acá, el Señor Jesús en esta parte del Sermón del Monte, les dicen: ustedes no deben preocuparse. Ustedes no sean como los gentiles, no deben preocuparse. Ustedes son hijos de Dios. Y miren las flores del campo, miren las aves de los cielos. A pesar de que las aves de los cielos no trabajan, pero Dios siempre les da, siempre les provee alimento. Las flores del campo no hilan, no tejen, y sin embargo se visten mucho mejor que Salomón. Son hermosas, ¿no? Y son hermosas. Entonces, si Dios conoce totalmente sus necesidades, no tus inquietudes, no tus afanes, no tus deseos, no tus caprichos, sino tus necesidades. Si Dios conoce exactamente tus necesidades, Él las va a cubrir. Y obviamente el Señor conoce nuestra mayor necesidad, que es la del perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra mayor necesidad. Los seres humanos no alcanzamos a ver esa necesidad en nuestra vida hasta
que vemos nuestra vida quebrada, hasta cuando vemos nuestra vida rota, cuando vemos nuestra vida destrozada en pedazos, ahí recién nos damos cuenta de que necesitamos el perdón de Dios. Sí, eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Cuando nos llega la reprensión, cuando nos llega lo que dice como la disciplina, ¿no? Ajá. Del Señor. Sí, y mira, hermano, bueno, por factor tiempo de repente no vamos a poder desarrollar todos, pero ¿cuál sería el objetivo final o el propósito de las promesas que estamos tocando en estos momentos? Yo creo que en base a todo lo que a los textos, bueno, los pocos textos que hemos leído, considero que el objetivo final es que nosotros no solamente creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, de que poder creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creer realmente que Él es un Dios todopoderoso que puede hacer efectivas todas sus promesas y que las puede cumplir. Pero acá pero acá entraría ya a tallar el tipo de promesa, ¿no? Ya sea condicional o incondicional, ¿no? Para que Él pueda cumplir lo que le pedimos, porque sucede mucho también, hermano, que cuando recién nosotros empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Él también sentimos un poco de frustración cuando no tenemos respuesta a nuestras oraciones tan fácilmente, tan rápido, ¿no? Y hay mucha gente que se desanima también en este camino, ¿no? Dice de repente, estoy perdiendo tiempo, de repente, claro, pero por ejemplo, un familiar muy cercano me dice, pero yo le oro y siento que no me contesta, no me está contestando Dios, ¿no? Pero claro, hay un texto también que en Juan 5:14 dice, Él contesta nuestras oraciones si pedimos conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a su... Ahí está la condición. Ahí está, ajá. Ahí está la condición. Ahora, ¿cómo sabemos la voluntad del Señor? La voluntad del Señor primero la conocemos acá, en su palabra. Eso es lo más importante. La voluntad del Señor está aquí está su mente, su consejo, su corazón está aquí, lo tenemos en nuestras manos, a disponibilidad. Conociendo. Ajá, conociendo. Ahora, y por eso Pablo dice que nosotros deberíamos conocer cada vez más la mente del Señor, el corazón del Señor a través de conocer su voluntad aquí en su palabra. Entonces, eso es básico, importante. Lo segundo es que ciertamente hay promesas que a veces demoran, pero no porque nosotros no tengamos fe o la fe suficiente, o porque Dios, no sé, lo anotó y luego perdió el papel. De ninguna manera, no sucede eso. Sino que muchas veces no sabemos cómo pedir o no sabemos esperar incluso. En un caso particular que yo pasé con mi familia en el tema de las promesas de Dios, nosotros con mi familia, específicamente con mi mamá y mi hermana, nosotros le pedimos al Señor por la salvación de mi papá. Le pedimos por la salvación de mi papá. Y Dios escuchó nuestras oraciones, durante mucho tiempo escuchó nuestras oraciones, y en el tiempo que Dios quiso, Él nos contestó, pero no nos contestó a la forma que nosotros esperábamos que nos conteste. Él sí oyó nuestra oración, sí nos contestó, porque obviamente lo salvó, lo rescató del alcoholismo, pero a la forma que Él quiso es, yo lo rescato, lo saco del alcoholismo, pero lo traigo conmigo. Ya no los voy a dejar, no lo voy a dejar con ustedes. ¿Contestó nuestras oraciones? Sí. ¿Cumplió su promesa? Sí. ¿Salvó el alma de mi padre? Claro que sí. En sus últimos días. Y lo llevó con Él. Lo arrancó del alcoholismo. ¿Lo cumplió su promesa? Sí. Pero en su modo, en su forma. ¿Y eso qué se llama? Soberanía. Claro. Soberanía. El Señor hizo tal conforme a su voluntad. Ahora, sus grandísimas y preciosas promesas. Para
abundar un poquito más en el objetivo final de la promesa, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las promesas que encontramos en la Biblia. Hay un versículo en Jeremías 29 que las personas lo utilizan mucho, incluso los creyentes lo utilizamos mucho para animar a otras personas que están en medio de una dificultad. Y les decimos, ¿no? Pero la Biblia dice que, a ver si no me recuerdo bien, no me acuerdo bien, me parece que dice que el Señor tiene preparadas cosas buenas para ti. Lo que está en Jeremías 29. Cosas maravillosas. Ajá, cosas maravillosas y buenas para ti. Lo que le dice a su pueblo de Israel, ¿no? Claro. Entonces uno anima hacia las personas y le dice, ese texto les dice, el Señor tiene cosas muy buenas y maravillosas para ti, según ese texto de Jeremías 29. Sin embargo, a veces decimos las promesas, pero no olvidamos el contexto en el cual están dadas esas promesas. A eso hay que tener bastante cuidado. Claro, porque me parece que dice al principio, ¿no? De lo que estás hablando de este verso, cree en mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, ese es Jeremías 33, 3. Lo que estoy hablando es de Jeremías 29, 11. En Jeremías 29, 11, el Señor le dice a su pueblo lo siguiente, permíteme lo busco. Y hay que tener bastante cuidado cuando nosotros le decimos a alguien esta promesa. Y suena muy bonito. Les voy a leer y escuchen lo que dice. 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros escuchamos este texto, obviamente en medio de cualquier situación que nos encontremos nos da tranquilidad, nos da esperanza. Pero hay que tener cuidado porque el contexto en el que sigue después de este pasaje, después el pueblo, Israel, el reino del norte es sacudido y llevado por los asirios. Después el reino del sur, Jerusalén, también es llevado, también es exiliado ahí, y fueron llevados como esclavos, tanto a Asiria como a Babilonia. Y uno dice, pero ¿y lo que prometiste, Señor? ¿No me dijiste que tú tenías pensamientos de paz y no de mal para mí? Claro, tiene pensamiento de paz, tiene pensamiento de hacer lo correcto, de hacer lo bueno para nosotros y no de mal, pero el Señor tiene sus pensamientos en su tiempo, en su momento. Ahora, esta promesa sí se dio para Israel, claro que sí, porque luego nuevamente regresaron a Jerusalén con Nehemías y nuevamente se restauró la paz por un momento. Después ya vemos por la historia universal y por la historia de la Biblia, vemos que el pueblo de Israel nuevamente es sometido a esclavitud por el imperio romano. Y está sometido nuevamente a otro imperio, y justamente lo que el pueblo en ese momento está esperando, un rey que los pueda liberar. En eso aparece el Señor Jesucristo y les dice, yo soy el rey de Israel. Pero les explica a sus discípulos, yo no soy el rey que viene a hacer la guerra a Roma. A declararle la guerra. Ajá, sino que viene a hacer una liberación espiritual, una liberación que el Señor. Ahora, yo tengo para ustedes pensamiento de paz. Interior. Y obviamente de paz espiritual y de paz con Dios. El Señor cumplió finalmente su promesa de darle a su pueblo esa paz. Sí. En la persona del y en la persona del Señor Jesucristo. Claro. Por eso el Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan paz con el Señor Jesús. Por eso Pablo dice que en Jesús somos reconciliados nuevamente con Dios para estar en paz. Claro, Él nos ofrece paz. Justamente también he recogido también en Filipenses, ¿no? Promesa de la paz, dice, frente a cualquier situación que enfrentemos en la vida, ¿no? Él siempre nos va a dar esa paz. Y finalmente, hermano Frank, ¿cuál sería la principal de todas las promesas? Bueno, la respuesta creo que se contesta sola, ¿no? Sí, es la vida eterna, pues, ¿no? La vida eterna. Es la vida eterna, es el hecho de estar en la gloria del Señor por los siglos de los siglos, ¿no? Claro, eso nos refiere en Juan 10 también, ¿no? La promesa de la vida eterna. Y claro, ¿no? Todo recae
en la persona de nuestro Señor, Jesucristo, ¿no? Y vemos que esa promesa la encontramos desde el Génesis. Esa promesa la encontramos desde el Génesis cuando, Adán, Eva pecan, y luego el Señor, les impone su castigo tanto a la serpiente como a Adán y a Eva. Y vemos también como el Señor le dice, ¿no?, a Eva, le dice a la serpiente, ¿no?, tu simiente va a querer morderle el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer finalmente pisará su cabeza. Así que vemos que esa promesa de la vida eterna finalmente se da a través del Señor Jesús. A través del Señor Jesucristo. En la pasión y muerte, ¿no? Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Se consuma todo eso, ¿no? Sí. Ese considero por la Escritura que es la principal de todas las promesas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, para que nos haga coherederos también de la vida eterna, ¿no? ¿Quién no quisiera recibir estas promesas? De verdad, hermanos, si tuviéramos tiempo, desarrollaríamos más este tipo de estudio, porque es muy interesante, sobre todo como dije al principio, para quienes recién están queriendo conocer más de la palabra, conocer más de la Biblia y conocer más de Dios, ¿no? Porque hay promesas de la vida eterna, de sanidad, promesas de paz, promesas de sabiduría, promesas de sanidad en la enfermedad. Hay muchas promesas que existen en la Biblia. Gracias, hermano. Sí. Y solamente para terminar, tú lo has dicho, ¿no? Para los que recién empezamos en este camino al cual el Señor nos ha llamado, muchas veces no podemos diferenciar las promesas de Dios de sus verdades eternas y de sus principios. Y es bueno entenderlas, ¿no? Claro. Y esto solamente se entiende si tenemos nosotros un hábito de lectura de la Biblia, si tenemos un hábito de estudio, si somos dóciles y humildes también para poder ser discipulados, para poder discipularnos, y ello incluye a todos, ¿no? No solamente a los que recién ingresan a la iglesia como nuevos creyentes, sino para aquel que ya está mucho tiempo congregando como creyente durante mucho tiempo. También es nuestra responsabilidad seguir discipulándonos. Por más que estemos muchos años en la iglesia, igual es nuestra responsabilidad seguir discipulándonos. Porque nunca Porque, correcto, nunca. De conocer, ¿no? Y la palabra de Dios es infinita, es imposible comprender todo. Y aun cuando el Señor se ha revelado aquí, no tenemos toda su revelación completa, pues no llegaremos con nuestra mente limitada a alcanzar un conocimiento ilimitado. Es imposible. No entenderlo. Es imposible entenderlo. Ahora, pero sí lo podemos sentir. Sí, gracias a Dios, y lo podemos percibir por la enseñanza y la persona y la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él nos ha mostrado al Padre. Él nos ha mostrado al Padre Celestial, y así que por Él podemos conocer más a nuestro Padre. Y para terminar, diferenciar, ¿no? Un principio es una cosa, una verdad eterna es otra cosa y una promesa es otra cosa. Un principio, y que muchas veces lo confundimos con promesa, es la que encontramos en Proverbios cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces lo confundimos como promesa, pero no es una promesa. Es un principio, es un principio de sabiduría. Es un principio de sabiduría que Dios te dice: hoy, instruye al niño en tu camino, esa es tu labor. Instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no es una promesa, no significa que que mientras les hablemos a nuestros hijos, les digamos a nuestros hijos, porque hay casos donde se ha visto de familias creyentes y que están sirviendo en la iglesia y que les han enseñado a sus hijos durante mucho tiempo, desde su infancia hasta cuando han tenido la adolescencia, y sus hijos de pronto decidieron irse por otro camino. Sí, eso. De esos hermanos sí hemos visto, ¿no? Y cómo sufren los padres que
que permanecen en la fe, ¿no? Claro. Cuando Ujú. sufren. Pero igual, el principio de sabiduría es ese, ¿no? Eso no es una promesa. Como no existen evidencias de que efectivamente siempre se cumple eso, el principio de sabiduría es siempre instruye a tu hijo en el camino del Señor. Siempre instruye a tu hijo en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el mejor camino para que él siempre se conduzca en pos de Dios, De Dios. en pos de Dios. Claro, es como otro principio que hay, ¿no? Y que también está ahí en las escrituras donde refiere que mi casa y yo Ujú, serviremos a Jehová, ¿no? Pero mi ujú, casa y yo serviremos a Jehová, ujú, ¿no? O sea, deja sentado, deja plantado Josué, pues, ujú. que ese principio, ¿no? Que también tenemos que como padres de familia ya también aplicarlo, ¿no? Recordarles a nuestros hijos. Pero qué bueno, hermano, y siempre la invitación está abierta para, en la iglesia también existen cursos, existe consejería, existe una hermandad de verdad, que incluso hay un día especial donde oramos unos por otros. Si usted está en la necesidad de repente de acompañarnos, acá le dejamos la invitación, está abierta, hermano, en la iglesia. Ujú. ¿Qué giró? Bueno, los animamos con muchísimo cariño a poder acompañarnos a nuestras reuniones. Los días, bueno, tenemos reuniones principales el domingo, todos los domingos, en 3 turnos, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 5 de la tarde a 7 de la noche, todos los domingos. Y también los martes tenemos reunión de oración desde las 8 hasta las 9 y media de la noche. Aparte también hay reuniones especiales de reunión de damas los sábados de 3 a 4 de la tarde, reunión de jóvenes los sábados por la noche de 8 a 10 y también reunión de adolescentes de los sábados de 4 a 6 de la tarde. Animamos a que puedan visitarnos en Girón Huaraz 283 a una cuadra del parque, del ex Parque del Sombrero. Está cerca por Fonavi 1. Con avión. Uh-huh. Gracias, hermano Fran, yo te agradezco No, gracias a bastante ustedes. por esta invitación. De hecho, que se tiene que volver a repetir, de repente ampliando más este tema o tocando otro tipo de temas. Muy agradecido. Un placer. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Gracias.